Hola de nuevo, vamos con la actividad 4 que les había encargado, que es la acción oblicua. Esta acción es bastante interesante, ¿sí? Ah, Puede parecer un poquito complicada de entender, pero yo espero pues, hacerme entender. Esta acción no la encontramos en el Código Civil, está en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 29, ¿sí? Y esta acción no busca ni nulificar ni declarar la existencia de ninguna simulación, de ninguna enajenación, perdón. De hecho, aquí no hay enajenaciones. Verán, ¿cómo funciona la acción oblicua? Yo soy deudor de una persona, ¿sí? Yo soy deudor de Juan, y le tengo que pagar, pero a su vez yo soy acreedor de Pedro, ¿sí? Entonces Pedro me debe a mí y yo le debo a Juan, ¿vale? Yo evito cobrarle a Juan para que yo permanezca en insolvencia y no pueda venir Juan a trabar ejecución sobre bienes de mi propiedad. Es decir, incurro en una pasividad fraudulenta, es decir, no cobro mis créditos para que no tenga yo solvencia y venga mi acreedor a cobrarme las obligaciones que he contraído. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Juan le va a ir a cobrar a Pedro lo que me debe, ¿sí? Es decir, hay una especie de triangulación ahí. Porque yo estoy evitando, insisto, cobrar lo que me deben para que no vengan después a mí a cobrarme. De nada, la lógica de esto es que, ¿para qué cobro si cobrando me lo van a venir a quitar a mí, mis acreedores? ¿Me explico? Bien, luego entonces mi acreedor va a poder ir con mi deudor y cobrarle lo que yo le debo. Esto aparentemente no es posible, ¿por qué? Porque no habría legitimación, es decir, solo está legitimado para cobrar el acreedor, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de a quién se le debe pagar? Bien. Sin embargo, si la obligación que yo tengo consta en un título de crédito, entonces el pagaré, por ejemplo, que yo le firmé a Juan, se lo puede ir a cobrar a Pedro, que a su vez es mi acreedor, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya con Pedro a cobrarle lo que a mí me debe, él me va a decir, ¿sabes qué? Yo ya le pagué a Juan lo que te debía a ti. Por lo tanto, mi obligación contigo está extinguida. ¿Estamos de acuerdo? Es algo así, déjenme tratar de explicar. Este soy yo y yo soy acreedor, ¿sí? Yo soy acreedor déjenme que se cuadre aquí. Yo soy acreedor de Juan, ¿sí? Pero a su vez, perdón, soy deudor de Juan, pero a su vez soy acreedor de Pedro, ¿sí? Entonces, yo evito, déjame ver qué se ve aquí, yo evito, ¿sí? Irán evita cobrarle a Pedro porque en cuanto yo le cobre a Pedro, pues entonces va a venir Juan a cobrar. Entonces, incurro, insisto, en una pasividad para que Juan no me cobre a mí. Luego entonces Juan va directamente a cobrarle a Pedro y hay legitimación en ese caso. Es una de las pocas excepciones que hay en nuestro sistema jurídico por la cual alguien sí puede reclamarle a alguien que no le debe, porque en realidad entre Juan y Pedro se dan cuenta ni siquiera se conocían. Sin embargo, Juan le va a poder ir a cobrar a Pedro y Pedro no va a poder decir, ¿sabes qué? No va a poder, perdón, no va a poder oponer una excepción de falta de legitimación, porque en realidad sí le debe, me debe a mí y le va a pagar a Juan, pero no va a poder oponer esa excepción de legitimación, ¿vale? Insisto, está en el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 29. Tiene tres requisitos. El primero es que debe estar basada en un título de crédito, ya ustedes saben cuáles son, pagaré, cheque, etcétera, ¿sí? El segundo es que, no les vaya a dar risa, pero sí dice el código, dice que el acreedor haya excitado previamente a su deudor para que ejercite sus acciones, ¿sí? Es decir, que Juan ya me haya venido a cobrar a mí antes de irle a cobrar a mi deudor, ¿vale? Es decir, mi deudor tiene que haberme venido a cobrar primero a mí. Y el tercer requisito es que los derechos que yo como deudor omito cobrar no sean personalísimos, por ejemplo, alimentos, uso, habitación,
etcétera, ¿sí? Es decir, si son alimentos, pues no van a poder ir a cobrárselos a alguien más, mi deudor no va a poder ir, mi acreedor no va a poder ir con mi deudor a cobrarle porque se trata de alimentos y esos son derechos, insisto, personalísimos, ¿vale? Esa es la acción oblicua. Ahora, la diferencia entre las tres acciones. Primero, en la Pauliana la enajenación es real, ¿sí? Es decir, yo si vendo y me pagan, entrego las cosas que vendo. En la acción contra la simulación es solo un prestanombres y no entrego la cosa ni me pagan el precio, pero sí vamos a registro público y celebramos el contrato de compraventa. Y la acción oblicua únicamente es para evitar la pasividad en el cobro de créditos, ¿vale? Cuestiones comunes a las tres acciones. Los derechos del tercero adquirente de buena fe se conservan. ¿Esto qué quiere decir? Si yo de manera ficticia o de manera real enajeno un bien para incurrir en el incumplimiento de mis obligaciones, para evadir el cumplimiento de ellas, ¿sí? Yo le enajeno a alguien más, ¿vale? Pero ese alguien más enajena a un tercero, que es adquiriente de buena fe y que no sabe nada del origen de la enajenación fraudulenta. ¿Me explico? Entonces, los derechos del tercero adquiriente de buena fe siempre se conservan. ¿Sí? Ya no lo podemos tocar. Entonces, en ese caso, la sentencia únicamente se va a reducir al pago de daños y perjuicios, ¿vale? Esa es la cuestión común a las tres acciones. Y otra cosa muy importante, no importa si es real o si es ficticia, pero si yo enajeno algo de manera gratuita, de todas maneras, aunque sea el tercero adquirente de buena fe, la cosa se le va a quitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagó por ella. Entonces, si la adquirió gratis y se la van y se la quitan, por una nulidad en la acción pauliana, por una simulación, en la acción contra la simulación, no va a perder nada, porque en realidad fue donada. ¿Sí? Entonces, cuando la enajenación es donada, de todas maneras la cosa regresa a su verdadero dueño y y siempre se va a declarar la nulidad en la acción pauliana y la inexistencia en la acción contra la simulación. ¿Vale? Eso es por lo que hace a la cuarta actividad, chicos. Mañana les hago el video para la quinta actividad y con ello cerramos el periodo hasta antes de vacaciones. Vamos a esperar instrucciones para ver cómo los vamos a evaluar. Va a haber una videoconferencia con el director y la secretaria académica en la que seguramente nos van a decir cómo los vamos a evaluar y parece que se extendió ya el periodo del 20 de abril, ahora es hasta el 30 de abril, entonces esto se fue un poquito más amplio, este periodo de descanso o de suspensión más bien. Luego entonces, regresando de vacaciones, vamos a tener que asignarles algunas otras actividades, ¿vale? Que tengan buena tarde y cuídense mucho, no salgan.